Fíjese usted nada más, motores, ¿no? Que fueran de agua, por ejemplo. Y aquí la pregunta sería, ¿esto es sueño o pesadilla? Imagínese usted nada más que existieran motores que funcionaran exclusivamente con agua. Si fuéramos capaces de construir una tecnología como tal, ¿no? Motores que funcionaran meramente como agua, decía esta persona o sugería esta persona que podría ser energía gratis y que por lo tanto esto pues sería la solución, ¿no? Por ejemplo, a los problemas inflacionarios y a los problemas económicos en general. Y la verdad es que yo creo que es una visión equivocada derivada de un entender un poquito a piezas o a partes nada más lo que genera el valor de los precios. Entonces, lo primero que tenemos que entender para saber si algo nos va a convenir o no en economía es entender quién pone el precio, ¿no? Esa es la pregunta principal. Sabiendo quién pone el precio, y ahí está lo importante, podremos decir, bueno, ¿vale la pena o no un cambio como este? Y para entender quién pone el precio o cómo se determina el precio de las cosas en el mundo como lo vivimos, hay que poner una gráfica donde tenemos, por un lado, la oferta y la demanda. Esta curva representa al precio, ¿no? A lo que va a estar haciendo el precio, y la otra línea representa lo que es precisamente el equilibrio entre la oferta y la demanda. Y ese equilibrio se puede mover, puede recibir impactos, dicen los economistas, tanto en el tema de la demanda como en el tema de la oferta. Por cierto, en el tema de la oferta, hacia arriba es menos y hacia abajo es más. Bueno, vamos a empezar. Supongamos que la oferta por el momento la vamos a dejar quieta y lo que vamos a variar es la demanda. Es decir, lo que hay disponible de algo. Para que algo tenga valor en la economía, tiene que ser limitado, tiene que ser cuantificable, medible, dosificable, vamos. Solo así puede tener precio ese tipo de cosas en la economía como la conocemos al día de hoy. Entonces, ¿qué sucede si algo que existe en el mundo se mantiene su suministro, ¿no? La cantidad potencial para consumir o para utilizar se mantiene sin cambios, pero aumenta la demanda? Fíjese usted, voy a impactar ese aumento de la demanda. En la demanda aquí es menos y aquí hacia acá es más, ¿no? Entonces, si yo muevo la demanda hacia este lado, fíjese usted lo que pasó con el precio. El precio tendió a estar subiendo, ¿no? Entonces, el principio básico que usted debe recordar es, si la oferta se mantiene igual y la demanda se incrementa, como lo hicimos impactando la línea hacia la derecha, pues el precio tiende a aumentar. Si por el otro lado usted está observando, ¿no? Que sucede lo contrario, ¿no? La oferta se mantiene igual, pero la demanda baja, ¿qué va a pasar? Pues que el precio baja, ¿no? Si yo impacto la línea hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, verás cómo el precio tiende a bajar. Es decir, si la oferta se mantiene igual y la demanda baja, el precio también va a bajar. Y esto, por ejemplo, lo podemos observar en muchísimas cosas bien cotidianas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente resulta ser que algo que tú conocías y que tenías como cotidiano, de repente resulta ser que ya no hay tanto de eso? Pensemos, por ahí recuerdo un video de la Chicago Board of Trading, donde decían, bueno, imagínese usted que tenemos una revista, ¿no? Pues una revista tiene un precio pues realmente reducido, es mínimo el precio de esa revista, porque pues se supone que la oferta pues cubre bien la demanda, inclusive la excede, ¿no? Normalmente siempre hay un tiraje de más de lo que pueden colocar los impresores, y esto genera que el precio pues se mantenga relativamente bajo. Pero ¿qué sucede si esa revista que usted quiere de repente es un ejemplar que se imprimió hace 30 años y es de colección? Bueno, pues obviamente eso hace que la oferta de ejemplares que sobrevivan esos 30 años sea menor a la demanda que pudiera tener por parte de los coleccionistas. Mientras mayor sean los coleccionistas interesados en ese ejemplar en específico y menores sean los ejemplares que hayan sobrevivido, es decir, mientras más raro sea el que exista un ejemplar de esos, mayor va a ser su precio, ¿no?
y pudiera llegar a valer una millonada esa revista. Pero ¿qué sucede si de repente se descubre que en una bodega abandonada de ese impresor que hacía esa revista hace 30 años, se descubriera un lote que nunca se vendió y que se tuvo ahí almacenado por años y años y nadie sabía de él? Pues de repente mágicamente el precio bajaría inmediato. ¿Por qué? Pues porque ahora ya habría muchísimo y entonces dejaría de ser un objeto raro y la gente pagaría menos por algo que es mucho más fácil de conseguir, ¿no? Eso es como funciona lo de la oferta y la demanda cuando está variando. Si lo vamos a llevar a algo económico, por ejemplo, lo vemos mucho con los precios del petróleo, de los commodities, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una muy buena temporada de la cosecha de un grano, no sé, de arroz, en la India y en todos estos países donde se cultiva el arroz, porque hubo una temporada de lluvias excepcional? Bueno, pues el precio del arroz va a tender a bajar. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere vender el arroz al mismo tiempo, hay demasiada oferta de arroz y en realidad la demanda no ha aumentado, no existe una cantidad de población adicional que esté interesada en ese producto más allá de lo que siempre estaban haciendo. Entonces el precio del arroz baja. Pero ¿qué pasa si un año hay una sequía en estos lugares donde son productores de ese arroz? Bueno, pues obviamente la oferta disminuye, ¿no? Y la demanda sigue igual, que es el caso que vamos a ver a continuación, y entonces ahí los precios pues obviamente se alzan. Es decir, ahora vamos a hablar del otro tema, vamos a mover la otra parte de la gráfica. Vamos a imaginar que en este caso, ahora lo que va a pasar es que, ¿se acuerda que le decía yo que hacia arriba en la oferta era menor oferta y hacia abajo es mayor oferta, menor que y mayor que? Bueno, pues resulta ser que, fíjese usted, si menos oferta y la demanda se queda estable, entonces los precios tienden a subir, ¿no? Lo que le decía yo, hubo sequía, no hubo mucho arroz, pero la demanda sigue igual porque la misma gente sigue comiendo en este planeta, pues entonces el precio del arroz se encarece. Regla que usted debe recordar: si la oferta baja y la demanda se mantiene igual, el precio necesariamente, forzosamente tenderá a subir. Por el otro caso, ¿qué pasa si la oferta aumenta y la demanda sigue igual? Lo que decíamos, por ejemplo, ¿qué pasa con el petróleo, no? Si de repente se encuentra con que hay una mayor oferta de petróleo porque ahora ya hay el petróleo de esquisto. ¿Qué pasó? Pues que el precio bajó de los 140 a alrededor de donde lo tenemos ahorita, alrededor de los 100, 106, 110 más o menos, pues porque ahora hay más oferta de petróleo gracias a estas nuevas fuentes para extracción de petróleo, pero la demanda en el mundo más o menos se ha mantenido igual. Entonces, de tal manera que aquí lo importante que usted recuerde es que los precios se establecen por la proporción entre lo que hay y lo que se quiere, ¿no? Es decir, cuánto hay disponible contra cuánto se desea, necesita, en fin, ¿no? Todo esto que acabamos de platicar aplica exactamente igual al precio del dinero, es decir, al valor que le damos al dinero. Si de repente un banco produce una mayor cantidad de dinero, déjenme poner aquí esto para que se vea la gráfica otra vez. Si de repente un banco produce una mayor cantidad de dinero, ¿no?, del que pues se utiliza en el sistema financiero, el precio de ese dinero baja, es decir, el valor de cada uno de esos billetes que le damos baja con, si es dinero, la contraparte de comparación, pues obviamente son los activos, ¿no? Entonces ese dinero rinde menos. ¿Tienes más dinero en ese país? Pues claro que sí tienes más dinero, pero rinde menos porque con 10 monedas ahora compras lo que antes comprabas con una, ¿no? Eso es básicamente el efecto de la inflación. Ahora, para redondear esta plática y terminarla, vamos a regresar al tema de los motores de agua. ¿Qué pasaría si existieran los motores de agua? Bueno, pues en principio hay que entender qué tipo de activo es el agua. El agua es algo que tenemos en cantidades limitadas. Digo, parecen enormes las cantidades de agua que hay en el mundo, pero por ejemplo el agua para beber realmente es muy limitada en comparación a lo que tenemos de agua en el planeta. Y es tan limitada ya que inclusive en algunos momentos de sequía se empieza a hacer fricción entre gobiernos para ver cómo se reparten el agua. Por ejemplo, aquí en México, de repente hay me debes, te debo en cuanto a los flujos del río Bravo al norte de México, el que hace la frontera entre México y Estados Unidos. Canadá es un país, digamos, geográficamente afortunado porque está asentado en una de las reservas más importantes de agua, ¿no? Y si encontraran cómo cerrar el paso del agua de las cataratas del Niágara, ¿no? Y dejaran sin ese suministro de agua a Estados Unidos,
seguramente Estados Unidos sería capaz de utilizar hasta la guerra con tal de hacerse de ese vital líquido, ¿no? Entonces, el agua es algo que hay que entender si está limitado, aunque parece que hay muchísima cantidad, es limitada porque construir agua nueva es relativamente caro y es dosificable porque es algo que se puede medir en litritos perfectamente, y si no, tú ve al súper y vas a ver cómo exactamente te la venden por botella, o tú simplemente recibes el recibo del organismo de aguas potables de tu ciudad y verás cómo perfectamente saben cuánto estás gastando del agua. Es decir, tiene los dos requisitos para tener un valor, ¿no? Para tener un precio. Ahora, ¿qué sucedería con la demanda del agua? Imagínate tú qué pasaría con la demanda del agua si existiera los motores de agua. Bueno, pues que a la existencia de agua, además de cargarle la subsistencia humana y la subsistencia de algunas industrias, pues también le cargamos ahora para generar energía en el mundo. Automóviles sería a lo mejor el principio, porque es la idea que nos parece así como que más bonita y más interesante, pero si funciona y se hace viable en vehículos, ¿cuánto tardarían las fábricas en convertir también sus maquinarias en motores de agua? ¿Cuánto tardarían las generadoras de energía eléctrica en cambiar sus plantas o empezar a generar plantas, digamos, que funcionaran quemando agua, consumiendo agua como lo hace un motor, no como lo que sucede con las hidroeléctricas actuales, que lo que utilizan es la presión del agua y no en realidad el agua, ¿no? El agua es meramente el vehículo para transmitir la energía cinética de una cascada, pero en realidad no desaparecen esa agua o no la dejan menos, si se quisiera más o menos, no la dejarían menos apta para el consumo humano en caso de que fuera agua dulce. Pero si se utilizara como en los motores, donde digamos esa agua se quema, se cambia de estatus y generara un problema, ¿no? de suministro, entonces la demanda aumentaría, ¿no? Porque aparte de sustentar la vida y las industrias como las conocemos hoy, también tendrían que sustentar la creación de energía, pero el suministro sería constante, es decir, no habría nueva agua en el planeta con este invento. Entonces, lo que acabamos de ver, si lo aplicamos a esto, pues generaría que el precio del agua subiera sin duda alguna. El precio aumentará sin duda, y entonces, pues por eso decía yo sueño pesadilla, ¿no? Lo que parecía originalmente una idea que podría facilitar el desarrollo económico de todo mundo, pues se convertiría en una verdadera pesadilla, porque finalmente para sobrevivir también necesitamos agua, mucho más que para generar energía. De nada te sirve tener un montón de energía en el mundo si no eres capaz de sobrevivir en él por falta de agua, por deshidratación. Entonces, sin duda el precio del agua aumentaría y esto provocaría crisis realmente importantes. En todo caso, para resolver el problema de los precios de los energéticos, a lo que habría que apuntar es, y a lo que se está haciendo en mi opinión muy lentamente, es a la energía renovable. Por eso, sobre todo en la palabra renovable es que está el secreto de este asunto. Si nosotros le apostamos a las tecnologías de energía renovable, por ser renovable, es decir, por ser algo que no se acaba, automáticamente el concepto de limitado, que es lo que genera los aumentos de precio cuando aumentan su demanda, desaparecería o se desarticularía como un efecto para influir drásticamente en su precio, ¿no? Entonces, una energía renovable, todas aquellas fuentes que se pueden utilizar y en realidad o se utilizan de energías ilimitadas, como es por ejemplo la del sol, ¿no? O sea, tú puedes consumir cuanta energía solar quieras y de todos modos el sol sigue mandando muchísima más de la que nos podemos llegar a acabar en un momento dado, ¿no? Con ciertas cosas que de su mismo consumo se generara nuevo de ese recurso, pues podría generar una solución más viable a lo que es precisamente el precio de los energéticos, que, como ya vimos hace un momento, en realidad no tiene nada que ver con la inflación, más bien sufren del efecto de la inflación, porque el valor del dinero es el que cae y compra menos energéticos con las mismas cantidades o mayores cantidades de dinero.